Buenos días, soy el licenciado Jaime Rivera Cruz, trabajo en el equipo y colaboro con la doctora Cecilia Izcapa Treviño, directora de Análisis y Gestión de Riesgos de este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es un gusto compartir esta hora de capacitación con todos ustedes que nos acompañan a distancia vía Webex en la República Mexicana. Pues daré paso a mi presentación para dar inicio en este tema de coyuntura, este tema que nos tiene en boga y que tiene que ver con el siguiente relacionado a los fenómenos socioorganizativos, y vamos a platicar un poquito sobre el protocolo de atención en emergencias con presencia de artefactos explosivos. En el contexto coyuntural que vive hoy en día nuestra sociedad contemporánea en materia de seguridad, la población, las instalaciones y los activos vitales se han visto vulnerados por acciones socioorganizativas de alto impacto, perpetradas por un individuo, grupos de individuos, grupos disruptivos o del crimen organizado, que se han empeñado cada día más en la utilización de artefactos explosivos e incendiarios. Es por ello que nos hemos visto en la necesidad de los gestores integrales de riesgos o los brigadistas de protección civil estar actualizados en los protocolos, en los planes de emergencia institucionales para poder solventar una necesidad de esta naturaleza. Si bien es cierto, los gestores integrales de riesgos y los brigadistas muchas veces son los primeros respondientes ante este tipo de calamidades. Por ello, debemos de trabajar en la etapa de la prevención y en la disuasión para minimizar riesgos. Los blancos de los grupos disruptivos o del crimen organizado, cuando utilizan artefactos explosivos, tenemos dos: los pragmáticos y los simbólicos. En los pragmáticos hablamos muchas veces de que nos dejan artefactos explosivos a la vista de la población, ¿sí? Aprovechándose de la distracción, de la oportunidad y en lugares públicos. Y junto con ellos, muchas veces nos dejan cartulinas, nos dejan mensajes subliminales. ¿A quiénes? Pues muchas veces a las autoridades, al Estado, ¿sí? Hacen pública su información, sus peticiones, este grupo de criminales, o como más adelante vamos a conocer, que técnicamente le llamamos bombarderos. Y los simbólicos, que tiene que ver con situaciones mediáticas, cuando el artefacto explosivo fue dejado sobre todo en una vía pública o en una instalación estratégica, en una instalación vital, y en el momento de llevarse a cabo la detonación, lógicamente nos genera una situación mediática donde los medios de comunicación la captan, la hacen pública, y de esta manera pues exigen sus peticiones este grupo disruptivo o este grupo de criminales. Veremos algunos casos que han pasado en el territorio nacional, donde ha habido presencia de artefactos explosivos, donde una de las características de este tipo de grupos disruptivos se los han adjudicado. Recuerdo entre el 5 y el 10 de julio del 2007, cuando el EPR, el Ejército Popular Revolucionario, se adjudica la detonación de 8 cargas explosivas en los ductos de Pemex en el estado de Guanajuato, para ser exacto, en los municipios de Celaya, Salamanca y Valle de Santiago. Regidora, una válvula de seccionamiento. Y no obstante con eso, también en Veracruz se neutraliza un artefacto explosivo improvisado. En Maltrata se recogen salchichas de material explosivo. En Infiernillo y Balastrera, detonaciones de artefactos explosivos en ductos de Pemex. Estoy hablando del 11 de septiembre del 2007. Una tarea y una labor titánica que se llevó a cabo para poder minimizar este tipo de incidentes que estábamos viviendo en el contexto nacional. Otro caso muy sonado fue en la Ciudad de México, el 15 de febrero del 2008, cuando una pareja, caminando cerca del Metro Insurgentes, de la Glorieta Insurgentes, para aquellos que han venido, nos han visitado la Ciudad de México, para ser exacto, allá en la avenida Chapultepec, estas dos personas venían caminando, Tania y Juan Manuel alias El Pipe, manipulando una bolsa, la cual se dice que incluso ellos desconocían los que transportaban. En ese momento se da una detonación,
¿Y qué es lo que había? Material explosivo. Ese material explosivo también en investigaciones se dice que iba dirigido hacia un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de la extinta Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Viene un tercer escenario que comentaba la licenciada Carla al principio del día, cuando en su presentación hablaba de Morelia, Michoacán, también la detonación de 2 granadas de fragmentación en la Plaza Melchor Ocampo, cuando se conmemoraba el 198 aniversario de la independencia de México, y bueno, pues tuvimos alrededor de 132 heridos en el sitio. Dentro de una de las preguntas que estaban realizando en el chat, por ahí comentaban qué pasó en Ciudad Juárez en el 2010, 15 de julio. Pues también la detonación de un vehículo cargado con material explosivo. En esta ocasión, ¿qué pasó? Había una situación de inseguridad en la zona donde cárteles se enfrentaban, disputaban, como se dice coloquialmente, la plaza en esta ciudad fronteriza. Ocupan el cuerpo de una persona X, ¿sí? Lo disfrazan de policía local y ese fue el anzuelo para que las autoridades federales, las autoridades locales se acercaran al sitio y en el momento oportuno activar un artefacto explosivo que se encontraba en un vehículo muy cercano. Estos han sido algunos de los ejemplos de los cuales pudiéramos tocar relacionados a los temas con explosivos que hemos vivido en el país. Ok, para entrar en materia, vamos a tocar qué son los explosivos. Los explosivos son sustancias químicas en sus diferentes estados de la materia, líquido, sólido o gas, que con una fuerza externa, golpe, fricción o calor, van a generar una detonación. Asimismo, también son sensibles a la electricidad estática y a la radiofrecuencia. Técnicamente también pudiéramos decir que son las sustancias oxidantes con un combustible para que también tengamos material explosivo. ¿Pudiéramos regresar a la lámina anterior? Sí, porque me adelanté y ya no la vio nuestro público que tenemos. Bien. Pasamos a la siguiente lámina. Clasificación de los explosivos. Tenemos 3 clasificaciones de materia de explosivos: los militares, los comerciales y los improvisados. Los artefactos explosivos militares tienen una peculiaridad: su envoltura es de color verde o gris olivo, son de fabricación militar y se identifican por un número de lote. Desde luego están reservados para uso exclusivo del ejército, de las fuerzas armadas. La segunda clasificación tiene que ver con explosivos comerciales. También están regulados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Su fabricación, su adquisición, su compra y uso, desde luego, están restringidos y limitados para ciertas actividades industriales o comerciales. Están controlados, como bien decía, a través de un número de lote, y podemos ver que la diferencia entre los comerciales y los militares es quizá a lo mejor la envoltura donde viene, ¿sí? Ahí encontramos su nomenclatura, empresa que lo fabricó, el logotipo de la compañía, nombre del producto, fecha de elaboración y planta productiva. Y el tercer grupo vamos a encontrar los improvisados. Dentro de este grupo es con lo que tenemos que lidiar muchas veces cuando hay amenazas de artefactos explosivos en nuestras instalaciones o en eventos de alta concentración de personas, ¿sí? Estos artefactos no tienen una característica propia, están hechas a libre albedrío de lo que decíamos nosotros, el famoso bombardero. Utilizan muchas veces mimetizarlos de acuerdo al lugar a donde los colocan. Por eso es de que es importante tener los protocolos para la atención no solamente de artefactos explosivos visibles, sino de correspondencia sospechosa. Este tipo de artefactos no solamente los podemos encontrar también en paquetes, sino en personas o en vehículos. Por ello es importante manejar una seguridad física coordinada con las unidades internas de protección civil de nuestras instalaciones o cuando llevamos a cabo este tipo de eventos en las diferentes entidades en las cuales pues, tenemos competencia, responsabilidad, ¿sí? En nuestra jurisdicción.
En su mayoría, ese tipo de artefactos, me pasó comentarles, están elaborados muchas veces con explosivos que son de fácil adquisición, ¿no? Como las pólvoras. Ok, la utilidad de los explosivos. Los explosivos son utilizados, como bien lo comentaba, en actividades industriales y comerciales, en la minería, por ejemplo, cuando se tiene que brechear para encontrar el mineral, en pirotecnia, para esas fiestas patronales, esas fiestas de fin de año, incendios, en grandes incendios, sobre todo forestales, se juega con la sobrepresión y el oxígeno que hay en el ambiente para llevar a cabo una sofocación. La agricultura, muchos de los precursores químicos pues se utilizan también para la elaboración de artefactos explosivos. La perforación, la demolición, las excavaciones, la exploración petrolera, la construcción de carreteras. Utilizamos artefactos explosivos con técnicos especializados. Y desde luego las actividades propias de las Fuerzas Armadas o de seguridad, que se convive a diario con este tipo de pertrechos de guerra. Los tipos de explosivos. Manejamos dos tipos de explosivos, los cuales tienen que ver con baja potencia o alta potencia. Los explosivos de baja potencia, aquí vamos a encontrar todas las pólvoras, ¿sí? La blanca, la gris, la plateada que se utiliza en pirotecnia, la negra, la granulada, la que genera humo, la que no genera humo, ¿sí? Como la fumífuga, se utiliza incluso en las granadas de fragmentación. Este tipo de pólvoras de los bajos explosivos son muy sensibles a una fuerza externa, al golpe, a la fricción, al calor, a la radiofrecuencia, a la electricidad estática. Sus velocidades de sus ondas expansivas son menores a 1000 metros por segundo y se requiere de un contenedor para poder llevar a cabo la detonación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba cuando éramos niños y teníamos pirotecnia? Muchas veces esos famosos cuetitos que no tronaban, los cortábamos y sacábamos la pólvora, la encendíamos y el gusto simplemente como niños era ver la deflagración, ¿sí? Entonces cuando esa pólvora la confinaban, pues escuchábamos, teníamos el estruendo, ¿sí? Que eso era lo atractivo de la pirotecnia. En los altos explosivos vamos a hablar de explosivos plásticos, son muy estables y muy seguros, pero este tipo de explosivos ya son controlados. ¿Por qué? Simplemente su onda expansiva, estamos hablando que es arriba de 1000 metros por segundo, con excepción de la nitroglicerina, que reacciona sola a una temperatura de 41 grados centígrados, o bien la dinamita comercial. Dentro de los altos explosivos no se requiere necesariamente un contenedor para poder detonar, ¿sí? Estos altos explosivos están hechos para funcionar, como vienen en las dos subclases de primarios y secundarios. Los altos explosivos primarios tienen que ver con los famosos explosivos que van a generar la detonación para poder activar una carga principal, una carga base o bien un explosivo secundario. Esto se utiliza mucho en lo que vendrían siendo los detonadores, los iniciadores, los estopines. Y desde luego, bueno, pues altos explosivos secundarios, pues aquí vamos a encontrar todo el material que comúnmente o coloquialmente lo hemos escuchado, incluso en el cine, en Hollywood, ¿no? El famoso C4, el famoso C3, el C2, hablando del TNT. Bien, características de los explosivos. Los explosivos tienen sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? A una fuerza externa, al golpe, a la fricción, al calor, como yo lo he comentado, a la electricidad estática, ¿sí? A la radiofrecuencia. Sus velocidades de detonación oscilan de más a menos 1000 metros por segundo. Su densidad tiene que ver con la masa de un explosivo por unidad de volumen. ¿Sí? Generalmente están expresados en gramos por centímetro cúbico, lo que permite una mayor explosión. La higroscopicidad, que es una de las características que tienen los explosivos de adquirir humedad del medio ambiente, esto los hace más sensibles. Muchas veces en minas ya olvidadas se han encontrado cartuchos de dinamita, los cuales por esta higroscopicidad los hace sumamente delicados en el momento de manipularlos, y la persona que no es técnica o especialista en el tema, el simple hecho de dejarlo caer a una distancia de 5 metros, la dinamita puede detonar, ¿no? Por este efecto de la higroscopicidad. El atraque es la maleabilidad de la sustancia química, ¿sí? Sólida, líquida o gaseosa. La potencia tiene que ver con la concentración necesaria de sustancia química para generar una explosión. Y la simpatía
Es otra característica que habla de la detonación. Cuando tenemos un artefacto explosivo, tiene el efecto esperado, ¿sí? Se genera la sobrepresión, alcanza un segundo artefacto explosivo y ocasiona una reacción en cadena, ¿no? Como lo conocemos, o bien un tren de fuego, o bien pudiera también estar muy cercano a un lugar donde se tengan materiales peligrosos. Recuerdo uno de los casos también, justamente en este municipio fronterizo, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, después de la detonación del vehículo que nos deja muy cerca del centro, viene una segunda detonación, pero controlada por parte de compañeros de la Dirección General de Explosivos, los cuales trabajan en un vehículo muy cercano a una gasolinera. Entonces los criminales pues tienen esa mentalidad, ¿no? Justamente de generar esas reacciones en cadena, esos trenes de fuego. Emulsión, una mezcla de dos líquidos, ¿sí? Esto quiere decir que se puede disolver, por ejemplo, agua con aceite. Lechada, porciones de líquidos, aceites combustibles, oxidantes, más un espesante. O bien la hiperbólica, que es una combinación química de dos sustancias capaces de encenderse. De esto dentro de tantas otras características que pudiéramos tener, ¿no? De los artefactos explosivos. ¿Qué debemos saber de los explosivos? Un explosivo nos genera una explosión. Esta explosión nos va a generar una sobrepresión que nos puede herir o matar. Si usted puede ver a la bomba, como decimos en el argot, la bomba me puede ver a mí. Estamos diciendo que el estar muy cerca de un artefacto explosivo y generarse la explosión, la sobrepresión me puede ocasionar serios daños. ¿Por qué? Porque la sobrepresión se mete todo por donde tenemos los orificios y las cavidades en el cuerpo, destruyendo cerebro, tímpanos, pulmones, ¿sí? Ocasionando visceración y algunas otras heridas que vamos a ver más adelante. Por ello, no hay que subestimar las amenazas con explosivos. El primer error puede ser el último. Vemos en nuestra presentación una imagen, ¿no? Del maratón de Boston, cuando detonan artefactos explosivos improvisados dejados por bombarderos, ¿sí? Y justamente el efecto pues, fue generar un caos, una incertidumbre y lesionados en un evento masivo de concentración de personas. Ok, ¿qué es una explosión? La explosión es una conversión instantánea, donde la energía potencial se va a convertir en energía cinética, ¿sí? Y esto va a generar una liberación estrepitosa de gases con un efecto térmico y va a desprender luz y sonido. Pasamos a lo que son la clasificación de las explosiones por su velocidad de detonación. Hablamos de la famosa deflagración y de la detonación. La deflagración no es otra cosa que una reacción de la combustión, ¿sí? Es la velocidad del frente de reacción será menor a la velocidad del sonido, 343,2 metros sobre segundo, a una temperatura de 20 grados centígrados, a una humedad relativa del 50% a nivel del mar. Estamos hablando de la deflagración. Hablar de una detonación es una reacción de combustión donde la velocidad del frente de reacción será igual o superior a la velocidad del sonido, ¿sí? 343,2 metros sobre segundo, temperatura 20 grados centígrados, una humedad relativa del 50% a nivel del mar. Es importante que manejemos muchas veces en la cuestión técnica los términos correctos. ¿Por qué? Porque hay veces que hacemos o elaboramos informes, documentamos y no tenemos el concepto idóneo, y ahí ahorita que está de moda todo esto del proceso del sistema penal acusatorio, pues es importante, ¿no? Manejar de manera adecuada la terminología. Tipos de explosiones. Explosiones mecánicas, por ejemplo, hablamos de ellas cuando hay confinamiento de material peligroso, y esto pues, pudiera dar origen a una famosa bleve. La bleve no es otra cosa que una explosión de vapor en expansión por un líquido en ebullición, ¿sí? Ahí le vamos a hablar, de ello vamos a hablar como explosión mecánica. Las explosiones nucleares tienen que ver con la fusión y la fisión. La fisión pues, es desde luego la división del núcleo atómico, y la fusión es la unión de los núcleos atómicos, generando gran cantidad de energía nuclear. Una de las características de este tipo de explosiones es justamente cuando se eleva vapor de agua generando un hongo, ¿sí? Generando un hongo, y en la parte superior pues, muchas veces se forman pequeñas partículas de hielo. Ok, los siguientes tipos de explosiones tienen que ver con las químicas. Aquí es donde entran los explosivos.
Aquí es donde hablamos de los componentes, de los oxidantes, ¿sí? Junto con el material combustible que nos va a dar como resultado un explosivo. Aquí, bueno, sufre transformación la materia. Y las explosiones eléctricas, que también se dan muchas veces en las zonas conurbadas, donde están estas plantas de comisión para electricidad, donde manejan un alto voltaje. Y otro ejemplo que pudiera yo poner ahorita es el de los rayos que alcanzan una temperatura en el aire aproximadamente de 30.000 grados centígrados, y su onda de choque, su onda expansiva, su onda de presión es el trueno. Aquí en esta clasificación van a entrar los detonadores eléctricos, por ejemplo, ¿sí? Que manejan o que trabajan con pulso electromagnético. Las explosiones, en el momento de generarse, van a ocasionar dos fases: la fase positiva y la fase negativa. ¿Qué quiere decir la fase positiva? Es una supresión, es cuando viene la expansión de masas de aire y se llevan todo lo que se encuentra a su paso. ¿Sí? Si en ese momento hay alguna persona, pues desde luego la va a alcanzar. Más adelante vamos a ver una tabla de las velocidades de estas ondas expansivas y por qué es delicado muchas veces trabajar en un escenario donde hay presencia de artefactos explosivos, y por qué tan delicado es de que se tenga personas curiosas observando cómo es ese famoso artefacto explosivo del que nos habla. Recordemos algo, gestores integrales de riesgos y brigadistas de protección civil, desde luego todos los colegas que trabajan en la atención a emergencias, y no se diga el personal de seguridad o de Fuerzas Armadas, que bien lo saben y lo manejan. El estar trabajando en este tipo de escenarios es delicado, porque la sobrepresión corre en segundos o milésimas de segundo. No necesito que me alcance la esquirla, simplemente la sobrepresión me puede ocasionar serios daños. La fase negativa, hablando de la depresión, es que una vez que esas masas de aire recobran su espacio en donde se encontraban, regresan muchas veces con la misma fuerza, y como se dice coloquialmente, si no me destruye la sobrepresión, la fuerza positiva, me puede destruir el regreso, ¿sí? La depresión, la fase negativa. Entonces hay que tener cuidado. Muchas veces en las cuestiones de investigación forense en el tema de explosivos, por ello no es necesario andar buscando en perímetros lejanos partículas del material explosivo que se utilizó. ¿Por qué? Porque nos hace el favor la depresión de regresar parte de este material a su punto inicial. Por ello les pediríamos a todos aquellos que son primeros respondientes que acordonen de manera inmediata los lugares cuando ha habido una detonación, precisamente para no alterar el lugar de los hechos, para poder nosotros obtener evidencias. La sobrepresión. La sobrepresión no es otra cosa que una explosión súbita del vapor en expansión, y hay algunos efectos que inciden en ella, en esta sobrepresión, como es la orografía del terreno, variaciones de temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, niebla, lluvia, altura, estaciones del año. ¿Sí? A todo esto entramos a un campo que se va a conocer como, después de la sobrepresión, la famosa presión incidente y la presión reflejada. En el momento de que se lleva a cabo la detonación, la sobrepresión, viene la presión incidente, que no es otra cosa que la energía proyectada en un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Y la presión reflejada es cuando se interrumpe esta dirección de energía proyectada, se interrumpe por barreras estructurales, ¿sí? Naturales o artificiales, por algún túnel o esquinas sólidas del inmueble, de la infraestructura. ¿Cuál es lo delicado de esto? Que se acumula una gran cantidad de energía que puede multiplicar la fuerza de 2 a 9 veces más, y este es el serio problema que nos puede contraer en el momento de estar lidiando, sobre todo en el interior de una instalación. Los efectos de las explosiones que tenemos son 4 y debemos tenerlos siempre presentes, sobre todo cuando atendemos este tipo de emergencias. Hablamos primeramente de una onda expansiva, una onda de presión, una onda de choque. ¿Sí? Aquí jugamos, como bien lo dije, con una presión incidente, una proyección de energía, y con una presión reflejada. La presión reflejada es cuando, bueno, esta energía incidente choca con algún muro de carga, por ejemplo. Esta se proyecta multiplicando
de 2 a 9 veces más la cantidad o la fuerza de poder del material explosivo. Punto número 2, el efecto metralla. La metralla no es otra cosa que la fragmentación primaria que compone el artefacto explosivo. Y la fragmentación secundaria tiene que ver con todo el material que se encuentra en el lugar y que es proyectado justamente también por esta sobrepresión que se genera. El efecto térmico es la temperatura que se genera en el momento de la detonación. Poniendo un ejemplo, el TNT, en el momento de generar esta acción térmica, estamos hablando de temperaturas arriba de 3.600 grados centígrados. Y por último, el efecto sísmico, que tiene que ver con una energía que se disipa, sobre todo en el suelo, ¿sí? Este efecto sísmico, muchas veces, dependiendo de la cantidad de material explosivo, dependiendo si es un bajo o alto explosivo, genera muchas veces el cráter, y ahí determinamos en el tema de la investigación de qué estábamos hablando y trabajando en el sitio, ¿no? ¿Qué tipo de material se utilizó? Ok, pasamos a la siguiente lámina. Factores que controlan los efectos de las explosiones. Punto número 1, tipos de explosivos. ¿Con qué tipo de explosivos se está trabajando? ¿Con uno de baja o alta potencia? Su configuración del artefacto explosivo. Se refiere a la fuente de ignición y mecanismo de disparo. Naturaleza, ¿sí? ¿Con qué tipo de oxidante, con qué tipo de combustible se está trabajando? Tamaño, el volumen del material explosivo, la carga principal, la carga base, el recipiente de contención donde se encuentra ese material explosivo. No es lo mismo hablar de un niple de cartón que hablar de un niple de tubo PVC, no es lo mismo hablar de un niple de acero. ¿Sí? Aquí también nos dan muchos datos para la investigación forense. Ubicación, donde se colocan los artefactos explosivos, interior o exterior de inmuebles. Esto pues nos maneja mucha información para nosotros saber qué parámetros, qué medidas, qué zonas de aislamiento vamos a manejar, hablando de las presiones incidentes y las presiones reflejadas que se van a originar fuera o dentro de las instalaciones. Obstáculos con los cuales se puede encontrar la sobrepresión pueden ser naturales y muchas veces se absorbe la energía. No se puede hablar de artificiales, donde lejos de absorber esa energía, bueno, pues nos van a generar la presión reflejada, la cual, jugando con presiones incidentes que hay en el exterior de la sobrepresión, nos puede dar origen a una onda Mach. Toda vez que existe explosión fuera de un inmueble, hablando de daños estructurales por explosión, ¿cuáles son los efectos? Tenemos el explosivo, viene la detonación, se origina la sobrepresión, ¿sí? Viene la presión incidente. La presión incidente tiene contacto con los muros o columnas de carga, se empieza a propagar esa energía y esa energía ocasiona los primeros daños materiales en el exterior, hablando de que estuviera el artefacto en un estacionamiento, por ejemplo, de un inmueble, ¿sí? Nos va a generar daños en fachadas, nos va a generar daños en todo lo que es la mampostería, y de ahí esa energía caminando por la pared va a encontrar cavidades que nosotros en el argot de seguridad decimos los conos de la muerte. Se va a encontrar lo que son las ventanas o las puertas por donde va a ingresar ese pico de energía incidente, y al ingresar se va a encontrar con obstáculos nuevamente de la estructura, ¿sí? Con muros de carga, con columnas de carga y objetos de grandes dimensiones, nuevamente jugando con la energía reflejada, nos va a generar, posiblemente incrementando su fuerza, daños severos en la estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces supera lo que es la capacidad de carga de esa estructura, y ahí vienen los famosos colapsos progresivos de estructura. Vemos una imagen que tiene que ver con un acontecimiento, 19 de abril de 1995, un camión cargado con alto explosivo en los Estados Unidos, alrededor de 2.200 kilogramos de ANFO, explota fuera del edificio federal Alfred Murrah, ¿sí? En Oklahoma, dejando lo que estamos viendo en la imagen. Por ello es importante siempre
tener presente nuestros protocolos y procedimientos de seguridad, ¿sí? Donde vamos a interactuar para salvaguardar la integridad, la vida y la salud de las personas, que como gestores integrales de riesgos creo que es uno de nuestros principales objetivos. Ahora bien, los dispositivos o mecanismos de disparo que se utilizan en este tipo de dispositivos tienen que ver con presión, jalón, liberación de presión, liberación de tensión por movimiento o combinados. Estos son utilizados dependiendo a la mente de bombardeo, ¿sí? Es necesario muchas veces conocer esta cuestión técnica, porque yo he escuchado cuando he visitado algunas instalaciones que el personal muchas veces de seguridad física revisa vehículos, revisa equipaje, pero muchas veces no sabemos qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos revisando, estamos en búsqueda de qué, hablando de esta materia de artefactos explosivos. Vamos a ir viendo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que lo que tengo yo que buscar o lo que tengo que tener yo presente es justamente los dispositivos que lo integran, ¿no? Vamos a ver que hay fuentes de energía, vamos a ver que hay cables que forman ahí los dispositivos o mecanismos de disparo, ¿sí? Vamos a ver contenedores, objetos raros y extraños, ¿no? Que muchas veces no forman parte del escenario donde nosotros estamos trabajando. Bien, los de presión, que ejerce una fuerza positiva; los de liberación de presión o tensión, es una acción impulsiva e imprevista por medio de la cual se activa el mecanismo de disparo de un artefacto explosivo; movimiento, jalón o combinado, que es muchas veces cuando nos llega la famosa correspondencia sospechosa y que muchas veces la víctima por curiosidad los activa de manera intencional, ¿sí? Ya que estos mecanismos están hechos para poder detonar de esta manera. No solamente es delicado para aquellos que no conocen sobre la cuestión técnica de cómo está confeccionado el artefacto explosivo, incluso también es delicado para el personal especialista, para los técnicos, porque hay que lidiar también con estas mentes criminales, diría yo, ¿sí? Muchas veces utilizan el ingenio y ponen incluso trampas, cazarrobos, que es un término coloquial que se utiliza en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Que en el momento de querer desactivar dices, bueno, pues si cortan este conductor de energía, bueno, pues van a activar este segundo dispositivo y puede detonar. Por ello es sumamente delicado, no hay que meter las manos. Con esta capacitación no quiere decir que nosotros estemos capacitados para la desactivación de un artefacto explosivo, no. Esto se le tiene que dejar desde luego al personal técnico y especializado en desactivación de explosivos, ¿sí? Mis respetos a todos mis colegas que siguen trabajando en el tema de la búsqueda, localización, identificación y neutralización, que se encuentran en Sedena, en el Grupo GRE, en Blonay, en la Secretaría de la Armada de México, el GERI, que también en algún momento tuvimos la oportunidad de trabajar hace varios años, cuando se recuperaba material y se desactivaba por Cabeza de Juárez en sus instalaciones, y desde luego, indudablemente, mis compañeros y colegas de la Dirección General de Explosivos de la extinta Policía Federal. Acciones que activan el dispositivo o mecanismo de disparo. Por retardo se utiliza el factor tiempo, los relojes, como lo vemos en esas películas de Hollywood, ¿no? Se utiliza el tic-tac, hasta que llega el momento preciso para el cual fue cronometrado. Controlados, que son a distancia, se utilizan muchas veces los celulares o bien el control remoto. Esto me viene a la mente cuando se detonó el vehículo cargado con material explosivo allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, o bien los instantáneos. La misma víctima los activa por curiosidad cuando los mueve. Por ello vamos a aplicar una famosa regla de oro que más adelante vamos a tocar. ¿De qué se componen los artefactos explosivos improvisados? Como bien lo comentábamos desde un principio, ¿no? Están los militares, los comerciales y los artefactos explosivos improvisados. Estos tienen un contenedor, tienen una carga principal o carga base, una fuente de poder, un detonador, iniciador, un estopín, o bien un dispositivo y un mecanismo de disparo. El contenedor tiene varias funciones. El contenedor muchas veces se utiliza para mimetizar el artefacto explosivo en el sitio, en el lugar a donde va a ser colocado. Lo hacen ad hoc a ese espacio. También se utiliza para transportar todos los componentes del artefacto explosivo, o bien también el contenedor, muchas veces cuando se habla de explosivos de baja potencia, pues se ocupan para conflagrar muchas veces ese bajo explosivo, esa pólvora, para generar la detonación. Entonces tiene esos tres principios y va a ser importante
siempre ser observadores en las tareas que tenemos, en los recorridos que hacemos en las instalaciones, justamente para detectar y reportar ese tipo de objetos, los cuales pues no van con el lugar, están olvidados, nadie los reconoce. Es mejor hablar al personal especializado. La carga principal o carga base, estamos hablando del explosivo que se utiliza para generar esa detonación, esa destrucción, ese objetivo que trae el bombardero. La explosión, la carga principal pudiera ser, hablando de otros explosivos, TNT, C4, C3, RDX, ¿sí? Incluso hasta los cordones detonantes, ¿no? Muchas veces los utilizan, le digo, esto queda a criterio de este tipo de criminales o terroristas. Las fuentes de poder tienen que ver con dispositivos que generan la energía necesaria para activar el detonador, el estopino, el iniciador, ¿sí? Y estas pueden ser eléctricas, pueden ser químicas o pueden ser mecánicas. Los detonadores, estopines o iniciadores, los hay de dos tipos, pueden ser eléctricos, pueden ser convencionales. Los detonadores eléctricos, bueno, pues tienen el efecto, como bien lo vemos muchas veces, las bombillas, ¿no?, que utilizamos en casa, generan el calentamiento de la resistencia, ahí viene la deflagración genera la detonación del alto explosivo, el cual va a detonar una carga principal o una carga base. Y los detonadores no eléctricos, bueno, estos funcionan a base de deflagraciones al interior de estos famosos detonadores. Estos requieren de mecha lenta, de cordón detonante para poder activar, y como lo ven en su pantalla del lado derecho, bueno, pues hay algunos encendedores de espoleta como la M60, que bueno, estos ya son de uso exclusivo también de las Fuerzas Armadas. Los otros son para uso exclusivo de cuestiones industriales o comerciales, ¿sí? No para andar utilizándolos en cuestiones incorrectas. Entonces estos encendedores de espoleta M60 son utilizados para operaciones meramente de las Fuerzas Armadas. Dispositivos o mecanismos de disparo. Esto es lo que queda a ingenio y a criterio de la persona que va a generarnos esta detonación, esta explosión. Es con lo que tienen que lidiar todos los técnicos en desactivación o en autorización de artefactos explosivos. Esto los hace a ellos tomar decisiones de saber si trabajan en el sitio donde se encuentra el material o bien lo retiran y lo trabajan en una zona segura para efectuar esta explosión controlada. Otra cosa que hemos encontrado muchas veces en la vía pública, y cada uno sabemos, dependiendo de nuestras responsabilidades o jurisdicciones que muchas veces tenemos, son pertrechos de guerra, olvidados, dejados. Muchas veces hay enfrentamientos y se quedan abandonados. Por ejemplo, las granadas de fragmentación. Las granadas de fragmentación fueron hechas para ser utilizadas en batallas, en enfrentamientos cuerpo a cuerpo de los militares, ¿sí? De los militares en este tipo de escenarios bélicos, y pues fueron hechas para ser arrojadas cuando menos a distancias de 30 metros. Sus mecanismos de disparo trabajan con un tiempo de 3 a 5 segundos para detonar. Hay muy poco tiempo para poder reaccionar, y su radio efectivo del momento de la detonación es aproximadamente de 5 a 15 metros. Se han encontrado en las investigaciones forenses esquirlas hasta 230 metros. Por ello, cuando estemos en presencia de este tipo de pertrechos, es mejor no tocar, no mover. Vamos a acordonar, vamos a aislar la zona, ¿sí? Vamos a retirar a la población que se encuentre muy cercano a este tipo de objetos, pertrechos de guerra, pertrechos militares. ¿Por qué? Porque algunos dirán, bueno, pues alcanzo a ver a simple vista que tiene el seguro, ¿sí? Pero hoy en día no solamente la industria militar ha trabajado este tipo de elementos de granadas, ¿sí? También muchas veces el crimen organizado se ha aventurado a realizarlas de manera improvisada, y esto es lo que lo hace delicado, que no pasan por una industria militar que está debidamente certificada y estandarizada, y bueno, pues es mejor retirarnos del sitio. Muchas veces encontramos nosotros como especialistas una granada de fragmentación como la que vemos del lado izquierdo, la granada MK2, y esta granada, por ejemplo, fue utilizada para prácticas antes de la guerra de Corea. Hoy en día pues ya son reliquias de guerra, pero pues se han visto muchas veces abandonadas en la vía pública. La estrategia institucional ante amenazas con explosivos. Va a ser importante contar con brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil y personal de seguridad institucional
capacitado y actualizado en materia de prevención ante amenazas con artefactos explosivos o incendiarios, indudablemente. Tener un plan de emergencia por amenaza con artefactos explosivos, incendiarios y correspondencia sospechosa en toda instalación, en todo evento masivo de concentración de personas. Debemos tener una reunión periódica o reuniones periódicas informativas y de sensibilización con nuestra población institucional. Conocer las instalaciones indudablemente, hay que caminarlas, ¿sí? Los brigadistas de unidades internas de protección civil, el personal de seguridad, el personal técnico, el personal encargado de mantenimiento en este recorrido. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos simplemente nuestros inmuebles de manera arquitectónica, pero de manera estructural no los conocemos. Y esto es importante porque de ahí vamos a determinar las zonas de menor riesgo, los puntos de reunión. Recordemos que los puntos de reunión que están marcados en nuestras instalaciones, en nuestros inmuebles, están hechos para situaciones de sismicidad, pero cuando ya se habla de materiales peligrosos, cuando ya se habla de situaciones QBRN, químicas, biológicas, radiológicas, nucleares, explosivos, los perímetros de seguridad son otros. Debemos de manejar cuando menos 2 sedes, ¿sí? Para poder mantener o albergar, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, a esa población que estamos evacuando de las instalaciones. Los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil deberán contar con su equipo de protección personal y herramientas necesarias, ¿sí? Para trabajar en el sitio. Como bien lo comenté al principio de la presentación, muchas veces somos los primeros respondientes a la llegada de los servicios técnicos especializados. En ese momento tenemos la amenaza por artefacto explosivo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos consensar, debemos integrarnos en un comité de atención a emergencias del inmueble, de la instalación, de la infraestructura, del evento masivo. En ese momento determinamos qué personal tiene conocimientos para poder trabajar en el sitio. Recordemos que aquí se trabaja con la menor cantidad de personal posible, ¿sí? Y siempre se va a trabajar con la célula mínima indivisible, que son 2 personas, para ser acompañadas y empezar a hacer la búsqueda de los posibles objetos extraños, ¿sí? Y eso simplemente aplicando la famosa regla de oro, que la vamos a ver más adelante. Esto a la llegada de los servicios técnicos. Recordemos que hay que apoyarnos cuando estemos realizando este tipo de tareas, ¿sí? Vamos a apoyarnos en el personal de limpieza, en el personal de mantenimiento, porque ellos conocen hasta las últimas esquinas de nuestros inmuebles. Y desde luego, en el momento que estemos llevando a cabo la evacuación a criterio del comité de emergencias, vamos a preguntar al personal que trabaja en las áreas, en el sitio, que reconozca los objetos que están en ese momento, ¿sí? Para que aquellos que no estén identificados se marquen, sin tocar y sin mover, ¿sí? Se marquen para que cuando llegue el personal técnico y especializado trabaje directamente con estos objetos. Muchas veces nos confiamos y decimos, va a llegar el personal de canina en especialidad de explosivos para que revise la instalación. Si supiéramos que muchas veces el personal de la unidad canina tiene un tiempo efectivo de 30 minutos de trabajo, entonces hay que ayudar al personal técnico y especializado que llega a los inmuebles. ¿Por qué? Porque el factor tiempo es importante en este tema. Debemos contar con directorios de emergencia actualizados, internos y externos. Internos porque vamos a echar mano desde el brigadista hasta el directivo de nuestra instalación, de nuestra empresa, de nuestro complejo, ¿sí? Para tomar decisiones. Y desde luego debemos de estar comunicados. Muchas veces tenemos inmuebles que a lo mejor ocupan un espacio pequeño, ¿sí? un espacio pequeño, una casa habitación, pero muchas veces estamos trabajando en espacios muy grandes, en espacios industriales, en espacios donde estamos hablando de alta concentración de personas, en eventos masivos, ¿sí? Que ahorita con esto de la pandemia, bueno, se ha limitado, pero no estamos exentos de ello. Debemos realizar convenios de ayuda mutua, así como vamos a tener reuniones institucionales, vamos a tener reuniones interinstitucionales o bien con los vecinos que nos circundan a las instalaciones, porque de ahí vamos a generar ese convenio de ayuda mutua con el sector público, con el sector privado. Ahí es donde vamos a determinar sedes alternas. Muchas veces tenemos inmuebles que no tienen el espacio suficiente para albergar nuestra población y vamos a ocupar de espacio a lo mejor de la instalación vecina para que nos permita alojar al personal que estamos evacuando en ese momento a una zona o a un punto de reunión,
¿sí? Recordemos que estos son escenarios donde hay situaciones socioorganizativas, ¿sí? Como bien lo comentaba la licenciada Carla al principio de su presentación, trabajamos con situaciones donde muchas veces son cuestiones de sabotaje, no sabemos cuál es la intención de esta persona, de este criminal, de este bombardero, ¿sí? Ocasionar daño a quién. Por ello es que hay que alojar uno de los activos vitales, que es el personal, ¿sí? Las herramientas con las que debe de contar un brigadista en este tipo de escenarios, desde luego es un chaleco fosforescente, una gorra, algo que sea emblemático y que lo identifique como brigadista, porque el personal o la población flotante de una instalación, pues muchas veces desconocemos el plan de emergencia, ¿sí? Así trabajemos en instalaciones de seguridad o relacionadas a la protección civil o la gestión de riesgos, y requerimos estar identificados para saber con quién nos vamos a dirigir. Si se ocupan bolígrafos, una libreta, los silbatos indudablemente van a sustituir todo lo que son los equipos de comunicación, ¿sí? Todos los equipos que emitan radiofrecuencia. No se va a utilizar en lo absoluto este tipo de equipos en este tipo de emergencias o de escenarios. Por ello la recomendación es trabajar con simulacros, con ejercicios de seguridad para saber el comportamiento de nuestra población. Muchas veces llevamos a cabo el simulacro, salimos con los celulares, salimos jugando, lo tomamos a la ligera. En el momento de presentarse una emergencia de esta naturaleza, recuerden, Unidad Interna de Protección Civil y gestores integrales de riesgo, jamás se va a avisar que hay una emergencia por una situación de explosivo. ¿Por qué? Porque podemos generar pánico, podemos generar caos, podemos generar incertidumbre. Entonces vamos a evitar eso. En este tipo de emergencias no se va a manejar el motivo por el cual se está evacuando el personal, pero sí se les va a invitar como un ejercicio, como un simulacro que se está llevando a cabo. Por ello hay que concientizar y sensibilizar a nuestras poblaciones institucionales. Se trabajan con lámparas de luz blanca, recomendable. ¿Por qué? Porque no generan calor para en el momento de utilizar los métodos o etapas de búsqueda. Hoy en día los guantes de nitrilo, todo el mundo traemos un par de ellos con nosotros, ¿no? Hablando de esta situación biológica que estamos viviendo en este contexto internacional. Cintas de seguridad, espejos cóncavos, desde luego es importante contar con ellos. ¿Por qué? Porque en el momento de encontrar un objeto sospechoso tenemos que acordonar, y es importante muchas veces tener los tres colores, ¿no? El color verde, el color amarillo o naranja y el color rojo, porque vamos a delimitar las zonas, la zona de impacto, la zona donde trabajan los técnicos y la zona o el perímetro de seguridad. El espejo cóncavo es sumamente indispensable para minimizar tiempos. Lo vamos a ver más adelante cuál es el funcionamiento de él. Identificaciones, no olvidemos, recordemos que desde que se dio el sismo del 2017 en la Ciudad de México, me acuerdo que las recomendaciones que estábamos emitiendo era traer con nosotros siempre nuestras pertenencias personales, ¿sí? Junto con ello pues era muchas veces dinero, era traer las llaves de casa, era traer incluso el teléfono. En este escenario pues no utilizarlos, ¿verdad? Sino ya estar en un plano de seguridad y tener lo mínimo indispensable y necesario para podernos desplazar, y desde luego la identificación es primordial, porque nadie nos garantiza la seguridad de uno mismo. Entonces tenemos que traer una identificación con la cual nos puedan identificar otras personas, ¿okay? Banderolas, traficonos, megáfonos y ropa de algodón, ¿sí? No se va a trabajar cuando se trae ropa que genera electricidad estática en este tipo de emergencias. Cuando apoyamos a la evacuación de un inmueble, a la llegada previa de los grupos técnicos y especializados en búsqueda, localización, desactivación y neutralización de artefactos explosivos, podemos empezar a trabajar con los métodos de búsqueda. Dependiendo el terreno que tenemos en ese momento, ¿sí? Vamos a trabajar y lo vamos a dividir por sectores, ¿no? Como lo vemos en la imagen. Si estamos al interior de un inmueble de dimensiones no muy grandes, si estamos en espacios abiertos como estacionamientos, pues podemos trabajar a base de coordenadas para hacer la búsqueda de todos estos objetos extraños, ¿sí? Cuando está la amenaza latente por artefacto explosivo. O bien nos encontramos en espacios cerrados como auditorios, hacemos la famosa técnica de zigzag. O bien estamos en espacios de grandes dimensiones como estadios para hacer los famosos barridos, ¿sí? En espiral, para neutralizar la zona, para dejarla estéril. Esto muchas veces se hace previo a los eventos masivos, los eventos de concentración masiva de personas.
para que tengamos seguridad ante este tipo de escenarios o calamidades. Esto va junto y acompañado con las famosas etapas de rastreo. ¿Cuáles son las famosas etapas de rastreo? En el momento que ya determiné cuál es mi método, puedo aplicar la etapa, desde luego e indudablemente. La primera etapa de búsqueda es, voy a observar de la cintura al piso, voy a observar como segunda etapa de la cintura a los hombros, como tercera etapa voy a observar de los hombros al techo y como cuarta etapa voy a observar el techo falso, los plafones. Muchas veces ahí dices, pero ahí no alcanzo a observar. El factor tiempo es importante. Aquí es donde se va a utilizar los famosos espejos cóncavos, que en muchas de nuestras instalaciones no las tenemos. Si el personal de seguridad física no la tiene, pues no hacemos muchas veces los brigadistas por tener un espejo cóncavo en la instalación, y créanme que es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reducir estos tiempos para hacer la búsqueda. Entonces vamos a aplicar el método y la etapa de manera paralela, sin tocar ni mover ningún objeto, hasta la llegada del personal técnico y especializado. Porque si bien es cierto, no es lo mismo revisar un inmueble de 2 niveles de 50 metros cuadrados a revisar un inmueble del tamaño de un estadio Azteca, ¿sí? Los tiempos son diferentes, el personal que se ocupa pues debe tener conocimientos necesarios y básicos para poder trabajar en este tipo de evacuación y de búsqueda. Vemos ahora lo que son las búsquedas en los exteriores. La búsqueda en los exteriores, ¿por qué? ¿Por qué? Porque debemos ganar terreno, debemos de garantizar la seguridad primeramente perimetral, porque es a donde se va a concentrar a la población que vamos a evacuar, si lo utilizáramos como un punto de reunión para protegerlo ante una situación por artefacto explosivo. Vamos a hacer la búsqueda en las inmediaciones del inmueble. ¿Qué es lo que ¿En dónde vamos a buscar? Pues vamos a buscar en todos aquellos lugares como las marquesinas, donde hay anuncios, donde hay espectaculares, en arbustos, en las macetas, en los cestos de basura, en alcantarillas, en rejas, en registros, cornisas, en mufas y en vehículos, los vehículos y todo objeto que parezca extraño, pues hay que identificarlo, hay que señalarlo, no hay que tocarlo, no hay que moverlo. Es necesario intensificar la búsqueda en las zonas de activos vitales de las instalaciones. ¿Qué lugares son estos? Pues muchas veces son las plantas de emergencia, donde hay cisternas, donde hay registros de Comisión Federal de Electricidad, en la propia estructura de los inmuebles, ¿sí? En archivos, en oficinas, en vehículos de principales, y donde vamos a hacer búsquedas para garantizar que no hay material sensible u objetos extraños. Recordemos que los únicos que pueden manejar el término de artefacto explosivo improvisado son los técnicos especialistas en desactivación de explosivos, ¿sí? Para todos los demás simplemente van a ser objetos extraños para el caso y efecto de elaboración de sus informes. La búsqueda de los interiores, una vez que ya garantizamos la seguridad del exterior, se inicia de la planta baja hacia los pisos superiores o de la planta baja hacia los sótanos. Recordemos que siempre se va a trabajar en equipo con la menor cantidad de personal posible y siempre vamos a trabajar en binomio, ¿sí? Vamos a hacer la búsqueda rápida, la identificación de estos objetos para que cuando llegue el personal especialista, por ejemplo la unidad canina en especialidad de explosivos, pues identifique si hay o no material sensible en esos objetos que ya señalamos, y así aprovechar el tiempo efectivo de un K9. Los registros en los vehículos. Recordemos que la parte más dura de un vehículo es la parte frontal, donde se tiene el motor. Vamos a escoger una de las esquinas, hacemos el recorrido completo de la unidad sin tocar, sin abrir y sin mover absolutamente nada del vehículo, ¿sí? Vamos a hacer primeramente una revisión visual en el lugar, en el espacio, arriba y abajo de la unidad. ¿Para qué? Para detectar, pues, a ver si hay por ahí lo que son aceite, algunos objetos extraños que no sean compatibles con la carrocería de la unidad. Sí, muchas veces hay el raspado de que alguien estuvo por ahí debajo de la unidad y que no es normal, ¿verdad? Que se vea esto o que presente este tipo de características la unidad. Se observará el piso donde se encuentran estacionados los vehículos para determinar que la unidad, pues sí, como lo digo, no fue movida, no fue alterada. Detectar, como bien lo vimos en láminas anteriores, si no hay cables, si no hay pilas, si no hay alguna otra
cosa extraña que no pertenezca a la unidad. Puede estar dentro, puede estar fuera. Están las famosas estas bombas LAPA, ¿no?, que están hechas ad hoc para ser puestas muchas veces en la estructura, en el chasis de las unidades. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Se va revisando, al mismo tiempo que hacemos el recorrido, se va revisando en la parte interior de la unidad. Observamos a través de los cristales, a través del parabrisas, a través del medallón, qué es lo que se encuentra del lado contrario de la unidad, ¿sí? Todo aquello que nos parezca normal, como les digo, hay que reportarlo. Y no es lo mismo revisar un solo vehículo, 2, 3, 4, 5 unidades, a estar, por ejemplo, en un estacionamiento de una plaza comercial, ¿sí?, o de una instalación industrial donde tenemos estacionamientos de grandes dimensiones. Por eso el factor tiempo es importante. Y para ello debemos recordar siempre y en todo momento la regla de oro: no tocar y no mover ningún objeto extraño. No tocar y no mover ningún objeto extraño hasta que lleguen los técnicos y ellos determinarán cuál va a ser la situación en el sitio y qué medidas y qué recomendaciones tendremos que seguir aplicando. Con esto pasamos a lo que es la hoja amarilla. La hoja amarilla, por ahí ya la tienen todos, se les hizo llegar para que la tengan en sus inmuebles, en sus instalaciones. La hoja amarilla es parte de estos protocolos internacionales que se manejan con respecto a las amenazas con explosivos, porque muchas veces entran amenazas a través de vía telefónica y no contamos con un documento para poder requisitar información, y precisamente por eso es el color amarillo, para que esté a la vista, y esta debe de estar justamente colocada al lado, abajo o enfrente de nuestros teléfonos o conmutadores, no guardadas en las carpetas del Programa Interno de Protección Civil o no guardadas en la carpeta de seguridad del personal de la instalación, ¿sí? Deben de estar a la vista para ser utilizadas en el momento preciso y necesario. ¿Qué información es la que trae la hoja amarilla? Trae información que nosotros en el momento de tomar la llamada debemos generar, debemos de hacer tiempo con este bombardero que está haciendo la llamada telefónica. ¿Por qué razón pusiste el explosivo? ¿Dónde lo pusiste? ¿Qué características tiene? ¿Trabajaste en el sitio? ¿Sí? ¿Cuál es tu intención? ¿Conoces al personal de aquí del inmueble? Y con esto vamos a ir escuchando las voces de fondo, los sonidos de fondo, si es un adulto, si es un menor de edad, si es una persona femenina, una persona masculina, ¿sí? Vamos a ir sacando datos importantes, vamos a ir determinando el espacio, el lugar a donde posiblemente lo colocó, con qué intención. Algunas pueden ser simplemente amenazas, algunas sí pueden concretarse y sí haber material o artefactos explosivos en el sitio, pero no vamos a escatimar en ello. Vamos a aplicar nuestro protocolo de atención en escenario con presencia de artefactos explosivos para hacer una evacuación si fuera necesaria, un repliegue si fuera necesario, o bien determinar si simplemente se hace un recorrido por las instalaciones para saber de qué se trata. Esta información, aparte de ocuparla el brigadista de Protección Civil, también la utiliza el personal técnico en búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos para determinar y buscar dónde posiblemente esté ese objeto extraño. Y también esta información termina en un ministerio público para trazar líneas de investigación. Quizá en este primer momento a lo mejor no se llevó a cabo el objetivo, la detonación o el artefacto puesto en el lugar o en el sitio que lo esperaba el bombardero, pero puede haber un segundo intento. Entonces es mejor tener todo documentado, y vamos a documentar, vamos a plasmar la hora en la que entró la llamada, quién la tomó, y como bien lo comentamos, tener al personal capacitado, el personal brigadista en esta materia. Vemos en nuestra pantalla una tabla de velocidades de detonación de explosivos. En esta tabla, como podemos observar, muchas veces los especialistas, cuando escuchamos que hubo la detonación, por ejemplo, de un arcado de pirotecnia, dice uno, híjoles, de acuerdo a las dimensiones que estoy viendo ahorita en los medios de comunicación, difícilmente podemos encontrar personas vivas. La velocidad de onda expansiva, por ejemplo, de la pólvora, como la vemos ahí, es de 400 metros por segundo. Pero si hablamos de una situación por amenaza con artefactos explosivos y sabemos que pueden utilizar un alto explosivo, el RDX, por ejemplo, que muchas veces se encuentra al interior de los detonadores estopines, o bien son bases para un C4, corren sus ondas expansivas a velocidades de 8.350 metros por segundo. Yo les preguntaría, ¿quién de nosotros corremos a esa velocidad? Nadie, ¿sí? Por lo tanto, estamos expuestos indudablemente al efecto de una explosión ocasionada por este tipo de artefactos. La siguiente lámina, voy un poquito rápido porque ya me marcaron el tiempo, ya tenemos
escasos minutos para terminar y concluir, yo les recomendaría que se hicieran de la guía de respuesta de emergencia con materiales peligrosos. Yo aquí tengo la 2016, ya salió la 2020, ya hice el comparativo de la página donde nos habla sobre artefactos explosivos improvisados, distancias de seguridad, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, me piden como gestor integral de riesgos o como brigadista evacuar, aislar la zona, marcar el perímetro de seguridad, pero ¿cuánto es el perímetro de seguridad? Yo creo que un documento que podemos tener a la mano, y lo pueden encontrar incluso ustedes en la red abierta de internet, es justamente esto, ¿no? Lo que es la guía de respuesta de emergencia con materiales peligrosos, y ahí nos van a determinar, dependiendo si el material peligroso está confinado en un IPRE, en una persona, en un paquete, en un vehículo de dimensiones menores o de dimensiones mayores, y saber qué distancia de aislamiento debo de tener o con cuál debo contar en el momento de una emergencia. Como bien comentamos, las heridas y lesiones causadas por las explosiones tienen que ver primeramente por la sobrepresión, donde nos viene la destrucción muchas veces, donde hay cavidades, ¿sí? Cerebro, tímpano, pulmones, las vísceras. Con eso es necesario para estar muertos en el sitio. Por ello es mejor guardar nuestra distancia, como lo vamos a comentar al final. Efectos secundarios, viene la fragmentación, la metralla, la esquirla, ¿sí? Donde también nos puede originar la amputación de algunos miembros, y el efecto de eyección, ¿no? Cuando es la proyección total del cuerpo, cuando hablamos de la fase positiva. Lo que vemos aquí en nuestra pantalla son zonas de aislamiento. Rápidamente aplicamos este protocolo de atención a emergencia con presencia de artefactos explosivos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la amenaza latente, tenemos el objeto extraño. Recuerden que solamente el personal técnico de explosivos es el que determina que es un artefacto explosivo improvisado, y en ese momento se tiene que tomar la decisión el comité de emergencias si evacúa o no evacúa la instalación, si lo repliega o no lo repliega, si tenemos el tiempo o no necesario. Marcamos nuestra zona de impacto. En el momento que se marque la zona de impacto, nadie debe de estar en ese punto, en ese sitio, debe de estar acordonado, debe de estar aislado. En ese momento, a través del sistema de comando de incidentes, se va a establecer un puesto de mando, un comando unificado en el tercer perímetro, que es el de seguridad, para empezar a coordinar la operación en el sitio. Ahí se determina si el personal es evacuado al tercer círculo de seguridad para evacuarlos, y se le habla al personal especialista en la materia. ¿Quiénes son el personal especialista que acude a este tipo de emergencias? Desde luego el personal de búsqueda, localización, identificación y neutralización de artefactos explosivos, y el personal de la unidad canina en especialidad en explosivos, personal de bomberos por si llegase a suscitarse situaciones secundarias, deflagraciones en el lugar, personal del servicio médico. Si llegase a haber una explosión, el personal brigadista de la Unidad Interna de Protección Civil tiene que trabajar en el sitio con lo estrictamente necesario. Recordemos que son zonas de alto riesgo. El explosivo, aparte de generar la sobrepresión, aparte de generar la esquirla y la metralla, aparte de generar la eyección, también el explosivo genera gases tóxicos que pudieran estar en el momento en el sitio, en la zona, y eso es sumamente delicado. El perímetro se tiene que acordonar, se tiene que trabajar con el personal de seguridad de manera coordinada. Recordemos que el personal que sigue llegando al lugar para apoyo va a quedar en el tercer perímetro, ¿sí? A disposición del comando unificado. Ahí vamos a establecer nuestra zona de triage para concentrar a todas las víctimas de si es que hubo alguna explosión. Vamos a garantizar una entrada y salida segura de la zona, ¿sí? Y vamos a tener que marcar una salida de emergencia para los técnicos que trabajan en la zona de impacto. Por si algo llegase a salir mal, bueno, pues es una ruta de escape para ellos. Recordemos que muchas veces el bombardero, el terrorista, se encuentra al acecho. Hay que observar, siempre tenemos una tarea que hacer en esta zona y perímetro de impacto o de seguridad. Ya para concluir mi presentación, hay que recordar la tríada de seguridad. Como primer respondiente, mi seguridad, la seguridad de mi equipo, la seguridad de las personas en el sitio es una de mis responsabilidades, y la distancia, el tiempo y el blindaje es lo que va a garantizar la seguridad de todos en el momento de atender una emergencia. Agradezco la atención de todos ustedes, el haber estado esta hora compartiendo este procedimiento. Quedo a sus órdenes en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos.
y desde luego todas las dudas y comentarios estamos abiertas a ellas. Agradezco su atención. Por aquí me están pasando algunas preguntas que está haciendo nuestro público que nos acompaña. ¿Es necesario algún permiso para usar un explosivo en algún incendio forestal? Se trabaja desde luego, Noemi Citlali, se trabaja desde luego de manera coordinada con CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, se trabaja desde luego con el Secretario de Defensa Nacional para este tipo de actividades porque hay explosiones controladas, ¿sí? El tiempo se me ha agotado. Gracias. Buena tarde.